Pues hemos llegado una vez más al fin de la semana y hoy es la fiesta de Nuestra Señora del Carmen y yo hice un programa de casi 50 minutos que creo que van a poner en Radio María Perú, pero yo quería cumplir con mi acometido que dije de comentar las lecturas de la misa del domingo pasado. Lo que me toca hoy es el Evangelio, la lectura del Evangelio de Marcos capítulo 6, unos versos acerca de cuando envía a los 12 y las instrucciones que les da. Y yo quería hablar un poquito del contexto de la lectura, como he venido haciendo, y se puede enlazar, yo creo, con la primera lectura. Muchas veces la primera lectura de la misa tiene que ver con el Evangelio y la segunda lectura muchas veces no tiene que ver. A veces sí, por ejemplo, en la Epifanía se suele leer una primera lectura de Isaías, me parece, y después el Salmo 72, que tiene que ver con el tributo de los reyes, etcétera, al Mesías, y después, claro, la lectura de la venida de los magos a ver al recién nacido Jesús. La lectura de Marcos se enlaza con la de Amós, se puede decir en cuanto que Amós es rechazado en el reino del norte de Israel, al cual fue enviado por el Señor, siendo él del reino del sur, ¿verdad? Así que tiene algo que ver con el rechazo de los profetas, vamos a decir. Y la lectura de Marcos tiene que ver con este envío, la misión de los 12, dice la Biblia de Jerusalén, que incluso mis apuntes a mi Biblia precisamente muestran que después de un rechazo de Jesús, es que él envía a estos 12. Así que si fuéramos a ver el capítulo 6 de Marcos, comienza con una visita de Jesús a su patria, a su tierra natal, Nazaret, y sus discípulos le siguen. El sábado, como de costumbre, enseña en la sinagoga y la gente se queda maravillada y se preguntan de dónde le viene esta sabiduría. ¿No es este el carpintero, verdad? Que con el tiempo, como dije, en Mateo se vuelve el hijo del carpintero. En Marcos, estoy repitiendo, pero hay que repetir. En Marcos son los hijos de Zebedeo que le piden puestos a la derecha y a la izquierda en el reino a Jesús. En Mateo es la madre de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? En Marcos Jesús es bautizado por Juan Bautista, que no dice palabra. En Mateo es bautizado por Juan Bautista, que protesta que debe ser Jesús el que lo bautiza a él. Así que son las diferencias entre los evangelios, y yo he insistido bastante en esto de conocer cada evangelio y su mensaje como si fuera una película de lo mismo, que va a ser diferente de otra película hecha por otro director o otro productor o otros actores, lo que sea, eh, acerca de lo mismo. Entonces habla de esto de sus hermanos y el hijo de María, no dice nada de José, es el hijo de María, y conocemos a sus hermanos, Santiago, José, Judas, Simón y sus hermanas, etcétera. No voy a entrar ahora en el tema excepto repetir el dogma católico que María
fue perpetuamente virgen, no tuvo otros hijos. San Jerónimo trató de explicar esto con un primer matrimonio de José, y otros han propuesto otras cosas, que la palabra hermano quiere decir pariente en el mundo semita, hebreo, arameo, etcétera. Y así que no hay que entrar en eso. En Juan obviamente no tiene a nadie, Jesús, a quien encomendar a su madre, sino al discípulo amado, lo cual es indicio a lo mejor de que no tenía otros hijos. Después Pablo hablará de Santiago, el hermano del Señor, etcétera, y eso también sería otro tema más complicado de ir explorando. Y se escandalizaban a causa de él. También hay que tener en cuenta que esos son temas de Marcos también. Jesús es totalmente rechazado, totalmente abandonado. Pedro lo niega, todos lo dejan. Un joven suelta su síndone, se dice, vamos a decir, casi un lienzo mortuario, ¿no? Como la sábana, la santa sábana de Turín, etcétera, ¿no? Y entonces nadie entiende a Jesús excepto los demonios, que tienen este poder sobrenatural de saber que Él es el Hijo Altísimo, el Hijo de Dios Altísimo. Y Jesús dice este proverbio, que ningún profeta es aceptado en su patria, o un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio, y no podía hacer ningún milagro allí, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe. Y mis apuntes dicen aquí que este rechazo hace que él envíe a los 12. Él estaba recorriendo los pueblos del contorno, enseñando. En Marcos se repite mucho esto de la enseñanza de Jesús, y no se dice nada acerca de lo que enseñaba. Quizá en el capítulo 7 va a enseñar acerca de lo que es impuro y lo que no es impuro en las comidas, y purifica todas las comidas, ¿verdad? Pero en general se dice que enseñaba muchas cosas cuando multiplica el pan, o en el primer exorcismo en el capítulo 1 con este endemoniado. Pero ahí se dice que la enseñanza es que tiene poder de expulsar demonios y le obedecen. Así que su enseñanza, que puede ser una forma de decir Torá, o decir ley de Dios, revelación divina, esta más que nada, en vez de información, es un poder de acercarnos a Dios. Es lo que se llama la exusía, ¿no? Este pleno poder, la potestad plenipotenciaria, valga la redundancia, del Hijo del Hombre en Daniel 7, que recibe todo poder y todos los reinos le adorarán, etc. Jesús calma la tempestad. ¿Quién es este a quien el mar y el viento obedecen? Y tiene poder de expulsar demonios y le obedecen. Una enseñanza nueva, dice el primer capítulo de Juan, de Marcos. ¿Qué enseñanza es esta? Una enseñanza según este poder, potestad, autoridad, muchas veces traducen, pero es algo plenipotenciario. Y entonces Él les confiere este mismo poder a sus discípulos. Los envía de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos, impuros. Les ordenó que nada tomasen para el camino, excepto un bastón, que no tomen ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias, y no lleven 2 túnicas. Así que es una pobreza, digamos, franciscana, de ni siquiera tener una túnica
para cambiar y lavar la otra, ¿no? Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan, y si en algún lugar no los reciben y no los escuchan, váyanse de allí y sacuden el polvo de la planta de sus pies como testimonio contra ellos. Y esta expresión, eis martirion autois, como testimonio, se debe traducir contra ellos. Se dice en 3 ocasiones. Se dice cuando cura al leproso y le dice, preséntate a los sacerdotes como testimonio. A veces traducen para ellos, pero se puede traducir contra ellos, como diciendo, ustedes sacerdotes examinan a los leprosos que han sido curados y los readmiten a la asamblea, al templo, pero no pueden curarlos, solo pueden certificar que han sido limpiados de lo que se llamaba lepra, que tenía que ver con toda clase de enfermedades de la piel, toda clase de enfermedades de la piel, no solamente la enfermedad de Hansen, que es la que existía en Hawái con el padre Damián, etcétera, sino que lepra en la Biblia se refiere a una serie de enfermedades de la piel, incluso las paredes pueden tener lepra, las ropas pueden tener lepra, moho, todo ese tipo de cosa impura te rendía incapaz de ir al templo y tenías que curarte de algún modo, ¿no? Probablemente también había la lepra de Hansen, que es una deformidad tremenda y se cubrían la cara los leprosos y se quedaban fuera de la comunidad, etcétera. Y Jesús le dice que vaya a los sacerdotes como testimonio de que Él sí puede curar la lepra, pero ellos no pueden curarla, solo certificar que uno ha sido curado. Y la tercera vez es cuando Él predice en Marcos 13 las persecuciones, etcétera. Dice, ustedes se presentarán ante gobernadores y reyes por mi causa para que den testimonio. Aquí dice ante ellos, pero es la misma expresión, se pudiera traducir contra ellos. Y entonces, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban de hecho a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Así que es un poder que Jesús tiene, que confiere a sus 12 apóstoles. Expulsar demonios, curar, etcétera. Predicar, dar testimonio. Y entonces es lo que llamamos en la iglesia también la sucesión apostólica, ¿no? Estos apóstoles después son los que ordenan obispos, etcétera. Y con eso tengo que parar.